Buenos días. Vamos a dar inicio a esta audiencia hoy, jueves 26 de octubre del 2023, siendo las 11:08, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. La audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia de excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de don Juan Manuel Carrasco Millones en el proceso que se le sigue por el delito de aceptación ilegal de cargo público y otro en el expediente 25-2023-2. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez. Buenos días a las partes procesales. Buenos días a los señores abogados y al personal jurisdiccional. Alcides Mario Chuchay Castillo, fiscal adjunto supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se apersona a esta audiencia en representación del Ministerio Público. Estoy inscrito como abogado en esta ciudad con el número 18.884. Me encuentro hábil para ejercer la profesión y nuestro domicilio procesal es la casilla 106-255 del SINOE. Gracias, señor fiscal. Por la defensa de la Procuraduría Pública. Señor Juez Supremo, señores abogados presentes el día de hoy, mi nombre es Fabricio Peñalba Zúñiga, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa número 10.002, en representación de la Procuraduría General del Estado, con casilla electrónica SINOE número 119188. Perdón, ¿me dijo su apellido, Fabricio? Peñalba Zúñiga, doctor. Peñalba. Gracias. Por la defensa pública, doctor Hernández. Muy buenos días, señor juez. Partes presentes, acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, en esta oportunidad asistiendo como apoyo o defensa necesaria en caso de no estuviera presente el abogado designado por el señor Carrasco Millones. Muchas gracias, doctor Hernández. La defensa del señor Carrasco, entiendo que va a ser su autodefensa, doctor Carrasco. No, señor juez, quien habla, Jorge Zúñiga Escalante. Ay, perfecto, gracias. Muy bien. Sí, señor Puede juez. acreditarse, doctor Zúñiga. Sí, señor juez supremo, quien habla, Jorge Zúñiga Escalante, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima 55156, casilla electrónica 6522 y más datos consignados en el presente incidente. Voy a ejercer la defensa el día de hoy del señor Juan Carrasco Millones. Muchas gracias. Doctor Carrasco, ¿puede acreditarse su DNI y nombre completo, por favor? Sí, muy buenos días con todos los presentes. Juan Manuel Carrasco Millones con el DNI 16782655. Gracias. Doctor Hernández, se encuentra presente la defensa del doctor Carrasco. Agradezco su asistencia a esa audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Muchísimas gracias, señor juez. Ángel, ¿hay algún escrito que hayan presentado las partes después antes de programar la audiencia? Buenos días, doctor presentes, Ángel Leche, especialista de audiencia. Doy cuenta a usted, señor magistrado, que no hay inscritos en el Sistema Integrado de Justicia, así como en el correo de mesa de partes del juzgado. Gracias. Se declara válidamente instalada la audiencia. Por el uso de la palabra al doctor Zúñiga, defensa del señor Carrasco, para que haga sus argumentos. 15 minutos, ¿está bien, doctor Zúñiga? ¿Necesita algo más? Señor juez, si me pudiera dar quizá unos minutos más, no creo que sea más allá de 25 minutos, señor juez. Le doy 20 minutos. Muchas gracias, señor juez. Para dicho efecto y para poder facilitar la exposición, solicito se me autorice para poder compartir la pantalla. Hemos preparado algunas diapositivas para graficar los hechos. Ok, le van a habilitar para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa viene a formular excepción de improcedencia de acción en el presente expediente a partir de la imputación respecto a mi patrocinado, el señor exministro Juan Manuel Carrasco Millones, a partir de la imputación de los delitos de aceptación ilegal de cargo y falsedad genérica. Las pretensiones respecto a ambos casos es que una vez revisado lo que es objeto de debate y evaluada la pretensión de esta defensa, se identifique que respecto a los dos hechos de objeto de imputación, esto es el hecho 1, se determine y se declare el sobreseimiento en razón a que no resulta justiciable penalmente al amparo del artículo 6.1, literal B, el segundo presupuesto,
Y respecto al hecho número 2, no constituye delito, el sobreseimiento porque no constituye delito el hecho número 2, al amparo del artículo 6.1, literal B, primer presupuesto. Señor juez, para entender un poco el contexto o la naturaleza de estos hechos, que tienen una connotación estrictamente política, pero que finalmente se ha judicializado a partir del presente caso, vamos a advertir que, como es de público conocimiento, mi patrocinado era fiscal en el ejercicio del cargo. En virtud de ello, el 26 de julio del 2021, formuló una solicitud de suspensión de labores, una licencia sin goce de haber, que equivale a una suspensión perfecta de labores. Esto es, no se cumple con las funciones inherentes al cargo de fiscal y tampoco se percibe un tipo de remuneración. Las razones que se esgrimieron, entre muchas otras, era la aspiración a asumir un cargo en otra entidad, un cargo público, pero entre otras, razones personales. Es sumamente extensa, limitada a razones personales, creo que es acotado, sin embargo, la imputación es porque se expresó razones personales. Sobre ello vamos a entrar posteriormente cuando hagamos el análisis de tipicidad respecto a los hechos imputados. En mérito a ello, el Ministerio Público emitió la resolución de Fiscalía de la Nación 1880-2021 MPFN el 27 de julio del 2021, concediendo licencia a mi patrocinado de 90 días desde el 28 de julio al 25 de octubre. En mérito a eso, se realizó el acto protocolar de juramentación como ministro de Estado en la cartera del Interior el 28 de julio de 2021 y recién el día 29 de julio se emitió la resolución. Se promulga la resolución y el 30 se publica la resolución que lo declara ministro de Estado. En el marco de esto se produjo la renuncia, a partir de esta asunción de cargo, de mi patrocinado, que a partir de lo dispuesto por la Fiscalía de Nación se establecía que tenía efectividad a partir del 2 de agosto. En puridad, en razón a la publicación que se realiza respecto a la renuncia, el 3 de agosto asume como ministro de Estado. Esto es solamente un contexto general para poder saber un poco cómo es que se produjeron los hechos. Sin perjuicio de ello, señor juez, vamos a advertir nosotros que ¿por qué no renuncia? Porque uno de los cuestionamientos que se hizo en su momento en el Parlamento y que finalmente sirven de móvil de la presente denuncia es ¿por qué no renunció al cargo de fiscal para poder asumir el cargo de ministro de Estado? Y es que el reglamento de la carrera administrativa, aplicable a los jueces y fiscales, establece que las renuncias se tienen que presentar con 30 días calendarios de anticipación. Y atendiendo a los tiempos entre que se le convoca a integrar parte del Estado, parte del gabinete ministerial o parte de algún puesto público en el marco de la nueva gestión presidencial, no concurría este plazo, porque además esto hubiera generado la imposibilidad que en el marco de la meritocracia él pudiera acceder al cargo de ministro de Estado. Sin embargo, él solicita esta licencia sin goce de haberes. En esa línea, como sabemos, Servir es el órgano técnico en el marco de lo que es la gestión de los recursos humanos. Dentro de los sistemas administrativos que tiene el Estado, el sistema administrativo de recursos humanos tiene como órgano rector al Servir. Este se encarga de emitir criterios vinculantes o criterios orientadores respecto a la interpretación de las normas vinculadas con los recursos humanos. Y en el informe técnico 1438-2021, Servir establece que aquellos servidores bajo el régimen del decreto legislativo 276, que es al que pertenecía bajo el cargo de fiscal mi patrocinado, puede suspender su vínculo laboral hasta por 90 días, pero además establece que dentro de este plazo de suspensión perfecta de labores puede vincularse a otro puesto de trabajo, situación que concurría en el presente caso. Esto es, mi patrocinado pedía suspensión perfecta de labores en el marco de su contratación bajo decreto legislativo 276 como fiscal para asumir otro cargo público, que en este caso él desconocía en ese momento, pero que posteriormente se materializa en el cargo de ministro de Estado. A partir de eso, entendiendo ya este contexto, señor juez, es de advertir que los hechos objeto de imputación, y para lo cual nos hemos remitido a la resolución número 1, que es la que finalmente recibe la formalización de la investigación preparatoria, se tiene que en puridad el hecho 1 es haber aceptado el cargo de ministro de Estado sin contar con los requisitos constitucionales, así lo recoge expresamente la disposición de formalización y posteriormente la resolución número 1, que es la que comunica la formalización de la investigación preparatoria, y legales para asumir dicho cargo político. Por ende, es objeto de análisis de aquí en adelante los elementos objetivos respecto al tipo imputado y los hechos objeto de imputación. El delito que se le imputa es el delito de aceptación ilegal de cargo previsto en el segundo párrafo del artículo 381 y que hace referencia a que, siendo un delito común, cualquier sujeto acepte un cargo sin contar con los requisitos legales, corresponde la misma pena que quien
lo nombra. Por lo que corresponde analizar, señor juez, si a partir de los hechos imputados, esto es, que mi patrocinado no contaba con los requisitos para ser ministro, o sí contaba con los requisitos de ser ministro. Para ello, señor juez, vamos a advertir además cuál es el bien jurídico objeto de protección de este tipo penal. Este tipo penal lo que busca es la legalidad respecto a los nombramientos, la preservación de la legalidad en los nombramientos. ¿Por qué? Porque en el marco de la meritocracia se espera que los funcionarios que asuman la función pública ostenten las características, los perfiles, especializaciones y demás que se requiera para el cargo público. Por lo que el tipo penal fue pensado para aquellos funcionarios que tienen un perfil específico, que está referido más bien a la propia naturaleza del ejercicio del cargo. Y es por eso que cada perfil específico, por ejemplo, ser juez, ser fiscal, tiene un perfil específico y requiere para el cumplimiento de dicha función algunas características, ya sea tiempo de servicio, tiempo en el ejercicio de una determinada profesión, experiencia laboral o algún tipo de especialización. Pero ¿qué ocurre, señor juez, en el marco del ejercicio de la función pública? Cuando hablamos de la función pública, para entender este bien jurídico, vamos a advertir que la función pública tiene que entenderse como el desempeño de las funciones. Esto es, yo te establezco un perfil para cumplir una función determinada. Por ejemplo, un abogado recién salido de la universidad no podría pensar en postular a ser fiscal supremo o juez supremo porque no ostenta los requisitos del cargo que le exigen desempeñar funciones tan complejas como el asumir una audiencia de esta naturaleza. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional establece que para hablar de funcionario público tiene que vincularse no solamente con el catálogo como requisito objetivo, sino con el requisito subjetivo vinculado a que desempeñe funciones públicas. Esto es importante, ¿por qué, señor juez? Porque para poder hablar de alguna afectación al bien jurídico, objeto de protección en este tipo penal, tendríamos que identificar que mi patrocinado habría afectado el desempeño de la función pública de fiscal o de ministro de Estado. Sin embargo, como vamos a advertir, señor juez, estando una suspensión perfecta de labores, mi patrocinado, más allá del título de fiscal, no ejercía función pública alguna como fiscal, porque estaba en suspensión perfecta de labores. Esto redunda, señor juez, cuando verificamos los requisitos para el cargo de ministro. Los requisitos para el cargo de ministro, por su propia naturaleza, que es un cargo de confianza, están previstos en la Constitución Política, que además es otro dato particular. Este bien jurídico que hemos hecho referencia guarda relación con la función pública, pero a partir justamente de los perfiles que requiere el ejercicio de la función pública, por lo que hace referencia a una disposición legal. Por eso hace referencia a requisitos legales. En este caso, no están los requisitos para ser ministro en una ley alguna, sino más bien en la Constitución. Sin perjuicio de ello, señor juez, que además ya es una evidencia palmaria de la inexistencia del elemento del tipo referido a los requisitos legales, porque no hace referencia a la definición de requisitos constitucionales en razón al bien jurídico objeto de protección, vamos a ver que también cumplía con los requisitos para ser ministro de Estado. Así, se establece el artículo 124 de la Constitución que para ser ministro de Estado debe ser ciudadano de ejercicio y tener 25 años de edad. En el caso concreto, mi patrocinado era ciudadano de ejercicio y además tenía más de 25 años de edad. ¿Por qué era ciudadano de ejercicio? Porque conforme al artículo 33, la única posibilidad de suspender el ejercicio de la ciudadanía, que es un presupuesto para ser ministro de Estado, es que hay una resolución judicial de interdicción que no ostenta ni ostentaba a mi patrocinado, alguna sentencia con pena privativa de libertad que tampoco ostenta a mi patrocinado, o una sentencia con inhabilitación de derechos políticos que tampoco ostenta a mi patrocinado, ni ostentaba al momento de los hechos. En ese contexto, el señor Juan Carrasco Millones se encontraba cumpliendo los requisitos constitucionales para ser ministro de Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que imputa el Ministerio Público? El Ministerio Público imputa y dice, señores, el señor Juan Carrasco Millones ha infringido, ¿qué cosa? El artículo 33, literal 16. ¿Pero de qué norma? De la carrera fiscal, donde dice que son deberes de los fiscales dedicarse a exclusividad. Probablemente es un impedimento para poder asumir este cargo y todavía es objeto de discusión bajo nuestra tesis que exista tal impedimento. Sin embargo, sí podríamos hablar si es que la imputación fuera que el señor Juan Carrasco Millones como fiscal infringió un deber funcional. Si es que ese fuera incluso, señor juez, esta judicatura perdería competencia, porque la razón por la que nos encontramos ante esta judicatura es porque se le imputa la condición de ministro de Estado o de alto funcionario para ser juzgado por esta Corte. En ese mismo contexto, y además con un error en el marco de ello, se imputa también haber infringido un requisito legal previsto en el artículo 20,
Sin embargo, señor juez, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Decreto Legislativo 052 se encuentra derogado. Se encuentra derogado por la disposición única complementaria derogatoria de la Ley 30483, que es la Ley de Carrera Fiscal. Se señala también, señor juez, en la imputación que sería el artículo 20 con el artículo 21. Como usted puede verificar en pantalla, no vemos cómo es que podría haber una afectación o infracción de un requisito legal respecto a una disposición derogada y, por otro lado, referido al artículo 21, que no encontramos algún tipo de relación respecto a ello. Por lo que en puridad, la supuesta infracción está habilitada solamente respecto a cualquier fiscal que pretendería ejercer un cargo en simultáneo, siempre bajo la premisa de que el bien jurídico objeto de protección es el ejercicio de la función pública, no solo ostentarla, sino el ejercer la función pública. Es más, advirtiendo justamente que, bajo la tesis del propio Ministerio Público, el propio Ministerio Público, a partir de la Autoridad Nacional de Control, ha advertido que el señor Juan Carrasco Millones habría cumplido con alguna infracción en razón a esta incompatibilidad y ha sido sancionado con una suspensión por 6 meses, que por cierto se encuentra en un proceso contencioso administrativo. Porque claro, la propia Autoridad Nacional de Control, esto es, el Ministerio Público, a través de este órgano autónomo que es llamado Autoridad Nacional de Control, tiene claro que los hechos que finalmente se pretenden imputar tienen que ver con infracciones en su condición de fiscal y no como ministro de Estado. ¿Por qué? Reitero, porque para ser ministro de Estado cumple con todos los requisitos constitucionales, no legales, que se han previsto para dicho cargo. Luego, señor juez, vamos a analizar el hecho número 2. El hecho número 2, previsto en la página 5 de la resolución 1 de la comunicación de la formalización de la investigación preparatoria, también redunda en atípica en razón a los hechos que vamos a esgrimir. Esto es, se pretende imputar a mi patrocinado que habría alterado intencionalmente la verdad al consignar información falsa a partir de 2 solicitudes. La primera, una carta del 26 de julio, donde se señala que la licencia sin goce de haberes por motivos personales, cuando, bajo la tesis fiscal, el objeto de la licencia era ser nombrado ministro del sector interior. Por lo que, señor juez, usted a priori va a advertir que lo que vamos a discutir o lo que se pretende discutir en el marco de la investigación preparatoria es descubrir cuál es el concepto de motivos personales. Situación que además, señor juez, la solicitud redunda en otro tipo de razones, pero la imputación fiscal parte de motivos personales. Y entonces se pretende desgastar la administración de justicia para discutir qué cosa es motivos personales y si finalmente dentro del catálogo de ministros personales puede ir o no ser ministro de Estado. A criterio, bajo la tesis de la imputación fiscal, se señala que el establecer una licencia sin goce por motivos personales, cuando se pretende un cargo de ministro de Estado, eso no es ministros personales, por lo cual se está alterando la verdad. Criterio que nosotros estimamos que no se ajusta a derecho, bajo el principio del artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que hace referencia justamente al principio de lesividad y en qué medida esto puede afectar a la administración. Y el segundo hecho objeto de imputación, a partir de la formalización y finalmente lo que prevé esta resolución 1 que comunica la formalización de la investigación preparatoria, el segundo hecho presuntamente falso que se imputa es que con fecha 28 de julio se habría consignado en la carta de renuncia del 2 de agosto la fecha de 28 de julio, cuando en realidad habría sido elaborada con fecha 2 de agosto, cuando se legalizó firma ante el notario público. Esta información, señor juez, es una información que resulta manifiestamente atípica, porque se pretende decir que la fecha que obra en el documento, como no coincide con la declaración del notario, es un hecho falso, cuando en realidad, como usted puede apreciar de la propia imputación, no se trata o no hay una sola declaración, por lo menos no está así establecido en el marco de la imputación, que mi patrocinado haya señalado que está renunciando el 28 de julio cuando en realidad está haciendo el 2 de agosto, sino que el documento tiene una fecha, como se señala en la imputación, y el notario legaliza el documento en otra fecha. A partir de ello, señor juez, la imputación que se hace por estos hechos es el de falsedad genérica, y se habla primero de alterar la verdad. Elementos objetivos del tipo que se cuestionan aquí es alterar la verdad con perjuicio a terceros. A partir de eso, señor juez, el bien jurídico objeto de protección, que es lo que protege este delito, conforme lo ha señalado la casación 20-2018 suyana, es que se protege el principio de veracidad. Y aquí es lo grave, señor juez. Vamos a discutir si un hecho es verdadero o es falso.
para, a partir de ese hecho es verdadero o falso, poder saber que mi patrocinado infringió este principio de veracidad. Pero no basta con que el hecho sea falso, sino que además tiene que tener relevancia penal, lo que guarda relación con el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Y entonces, señor juez, lo que se pretende es, respecto al primer subhecho del hecho 2, es que en esta sede, a nivel de todo el proceso, se determine qué cosas son motivos personales para el señor Juan Carrasco Millones y cómo es que dentro de los motivos personales de Juan Carrasco Millones no podía entenderse que era asumir cargo de Estado. Bajo esa misma perspectiva, señor juez, no se advierte. Es más, no encontramos posibilidad alguna de poder adivinar o saber cuál es el alcance de los motivos personales y por qué, bajo la tesis del Ministerio Público, los motivos personales no podrían ser asumir un cargo de ministro de Estado. Reiterando, señor juez, que incluso la propia carta señala además otras razones. Pero de la propia imputación se tiene que no se puede, y estimamos que el derecho penal bajo el principio de mínima intervención no tiene competencia para alcanzar a definir qué cosas son motivos personales y a partir de esa definición de motivos personales señalar es falso o es verdadero que el asumir un cargo de ministro de Estado es o no es un motivo personal. Y finalmente, señor juez, el otro hecho en el marco de este hecho 2, esto es el subhecho B, referido a que habría falsificado, habría alterado la verdad al señalar una fecha cuando es otra, es importante distinguir la fecha que ostenta el documento y la fecha cierta que ostenta un notario. No existe marco legal alguno que exija que los documentos que van a ser certificados por un notario tengan que tener la misma fecha que cita el notario. Señor juez, estoy seguro que su propia judicatura recibe escritos con fechas distintas a las que finalmente se incorporan en el expediente o se presentan en la misma mesa de partes, por omisión, porque se preparó el documento en una fecha y se presentó en otra, etcétera. Por lo que corresponde definir qué cosa es lo que finalmente hace el notario cuando emite una certificación, y es justamente el dar fecha cierta, que conforme lo ha señalado la Casación 3899-2015 Lima, establece que la fecha cierta es aquella que comprende el tiempo en el que el acto jurídico se verifica, no en el que se elabora, en el que se verifica. Esto es, en el que el funcionario público verifica tener a la vista el documento. Ni siquiera le da avisos de legalidad, ni siquiera certifica la veracidad de los hechos que contiene el documento. Única y exclusivamente certifica en qué momento tuvo a la vista el documento. Entonces, cuando el notario certifica la fecha, es la fecha en la que el notario certificó haber visto la firma en el documento, que no tiene nada que ver, como se puede advertir, o mejor dicho, es manifiestamente evidente que los hechos no se ajustan a los elementos objetivos del tipo y por ende recaen en un hecho que no constituye delito. Razón por la cual solicitamos a su judicatura que en su oportunidad declare fundada la excepción de improcedencia de acción formulada. Muchas gracias, doctor Zúñiga. Doctor Chinchay tiene el uso de la palabra también por los 20 minutos. Muchas gracias, señor juez. El Ministerio Público solicita que se declare infundada esta excepción por las razones que voy a pasar a definir. Primero, que la defensa ha establecido una suerte de vinculación causal que es absolutamente irrelevante para efectos de nuestro caso, de este caso. Es que no podía renunciar si no era con una antelación de 30 días y eso le impedía asumir esa forma, la renuncia, como medio para apartarse de la función fiscal y asumir el cargo de ministro. No sencillamente es intolerable para el derecho. O sea, yo uso una vía que no corresponde porque la vía que sí corresponde no me alcanza el tiempo. O sea, definitivamente el ordenamiento jurídico no está en función de eso, ¿no? O sea, yo, ordenamiento jurídico, voy a flexibilizarme, voy a negar mis puntos de partida porque al señor no le conviene o no se adapta a sus necesidades de la renuncia. Eso simplemente es inadmisible, hasta puede ser calificado una falacia, ¿no? No es relevante. Más bien, se puede usar esto como argumento en contra de la tesis de la defensa. Entonces, lo que nos está diciendo el señor
abogado, es que sí, el señor Carrasco Millones necesitaba renunciar. Entonces, y se usó otra vía que no fue la renuncia, fue simplemente porque no le convenía, no se adecuaba a sus necesidades el tema del tiempo, ¿no? Entonces, ese es el único significado, la única inferencia jurídica que se puede sacar de ese curioso argumento de que como tenía que renunciar con 30 días y no le alcanzaba los 30 días, entonces por eso pidió licencia, ¿no? Eso sencillamente no es sostenible. Bien, el informe 1438-2021, hasta donde tenemos entendido, no es parte de los actuados, pero aún suponiendo que lo fuese, y aún suponiendo que lo expresado en la diapositiva sea el contenido, esto merece sin duda una consideración muy elemental alrededor de norma especial prima sobre norma general. Lo que nos ha mostrado el doctor Zúñiga en esa diapositiva del informe 1438-2021 es servir, son argumentos referidos al decreto legislativo 276. Y en efecto, se considera a los magistrados titulares como parte del régimen 276. En ese sentido, habría, y eso es una cuestión de análisis dentro del fondo de la causa, no es una excepción, habría una habilitación, según el informe Servir, del decreto legislativo 276 para que un trabajador 276 pueda, si es que está en suspensión perfecta de labores a través de una licencia sin goce, pueda en efecto desempeñar otras funciones. Pero, como muy bien lo ha señalado la defensa, tenemos normas especiales sobre un fiscal. Entonces, tenemos el tema de la prohibición constitucional de participar en política, y definitivamente ser ministro de Estado es un cargo político. Y tenemos lo que se ha citado ya, el artículo 33 de la Ley de Carrera Fiscal, que señala la exclusividad a la dedicación. Entonces, no es cierto que todos los trabajadores 276 tengan esa exclusividad. De hecho, menciono un hecho de público conocimiento, y es una decisión que se tomó bajo el gobierno ejecutivo de 1985-1990. Bajo esta administración del Ejecutivo, se subió el horario de trabajo de los trabajadores 276 signos. En ese momento no había 728 signos, eso se creó en 1991. De 7 de la mañana a 1 de la tarde, y era precisamente porque, como por la grave situación económica que le pasaba al país en aquel momento, como no se podía darles un aumento salarial a los señores trabajadores, se hizo eso para que en las tardes estos trabajadores pudieran dedicarse a otras labores para complementar sus ingresos. Entonces, en general, un 276 podría eventualmente estar, y repito, la experiencia 85-90 creo que lo demuestra, podría en efecto asumir otro cargo, otra función, otra labor, inclusive si estamos a la práctica 85-90, mientras todavía tiene su régimen laboral público vigente. Pero, repito, se ha reconocido en la exposición que la Constitución prohíbe participación en política a un fiscal, y el artículo 33 expresa la dedicación exclusiva. Eso es una norma especial. Las normas especiales priman sobre las normas generales. Entonces, ese tenor expuesto en la diapositiva del informe 1438 no es aplicable a un fiscal, precisamente porque hay una norma específica que prohíbe dedicarse a cualquier otra función, salvo la docencia universitaria, fuera de las horas de labor, y lo que se menciona en el artículo 21 de la ley orgánica, ¿no? El participar en comisiones, grupos de estudio, etcétera, etcétera. No es que se haya infringido en un cargo lanzado hacia un ministro un deber de fiscal. No, creo que ahí no se ha comprendido los términos de la imputación. Lo que se está diciendo, y por eso se cita el 33 de la carrera fiscal y el 21 de la ley orgánica,
es que eso genera un impedimento para ser ministro. No es que se ha infringido un deber de fiscal, por favor. Y sobre eso quería señalar que la palabra requisito está citada en el diccionario de la Real Academia como circunstancia o condición necesaria para algo. A su vez, circunstancia es accidente de tiempo, lugar, modo, etcétera, que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. Y por último, condición es índole, naturaleza o propiedad de las cosas. Y la tercera acepción es estado o situación especial en que se halla alguien o algo. Señalo estas tres definiciones para indicar que, curiosamente, la defensa está queriendo sacar una conclusión lingüística que diría que requisito solamente es un tema positivo. O sea, cosas que deben estar presentes en una persona, eso es requisito. Y que, por lo tanto, según este razonamiento curioso, estar libre de impedimento para ejercer no sería un requisito. La imputación sostiene que sí, estar libre de impedimento es uno de los requisitos. Influye de las mismas normas que se han citado, la Constitución al prohibir a los magistrados participar en política, el 33 de la Ley Orgánica que dice que debe haber dedicación exclusiva. El que haya licencia no significa, y eso felizmente no ha sido refutado en ningún momento por el doctor Zúñiga, que yo dejo de ser fiscal. Entonces, por lo tanto, el señor Carrasco Millones no dejó en ningún momento hasta ese punto, hasta el momento después de que se aceptó su renuncia, no dejó de ser fiscal y por lo tanto, no olvidemos también la naturaleza del tipo. Se ha hablado, no sé con qué base, de ejercicio de la función pública. No, se hace nombramientos, el primer párrafo, el 381, y se acepta el cargo, es el segundo párrafo, el aplicable al señor Carrasco Millones. No a ejercer un cargo para el cual no se tenga requisito. Hay que leer bien el tipo. Nunca se habla de ejercicio. Se habla de nombrar y aceptar. Por lo tanto, sí se da este marco de imputación. Y ese marco de imputación es que, en efecto, el señor no reunía un requisito. ¿Cuál era ese requisito? Estar libre de impedimento para ser ministro. ¿De dónde sale que esto es un requisito? Del 33 de la Ley Orgánica y de la Constitución que prohíbe a los magistrados titulares, bueno, a los magistrados en general, participar en política. Eso, afirmamos, es un requisito, estar libre de impedimento. No es una invención, eso está en la ley y se ha citado las fuentes normativas. Por lo tanto, y sobre la redacción del tipo, nombrar y aceptar, no ejercer, sino nombrar y aceptar. Entonces, todas las alusiones que se hicieron al comenzar el segundo cargo de la lesividad es absolutamente irrelevante, no viene al caso, porque no estamos hablando del ejercicio, solo de nombrar y aceptar. Así que ese tema consideramos que es bastante claro. Hay una cosa que se llama orden público, y si no entendemos lo que es orden público, entonces ahí puede venir este pensamiento errado de cuál es la lesividad. Pues no sé si se está buscando algún hecho indemnizable o algún hecho traumático, no sé, pero lesividad es afectar el orden público. Según el orden público constitucional, un magistrado titular no puede asumir una cartera de ministro. Y eso es lesividad, porque no estamos hablando de delito contra el patrimonio del Estado. Y pedimos que el juzgado tenga en cuenta ese tema. De una manera nos parece nada sustentada, simplemente se quiere decir que motivo personal no puede ser evaluado por el juzgado simplemente porque al señor abogado se le ocurre que no debe ser esto materia de ventilación. En efecto, motivo personal de suyo, así si no hubiese una acusación constitucional, si no hubiese una formalización hecha por la Fiscalía de la Nación, si un fiscal, por ejemplo, quien habla, se le ocurriera plantearle así la pregunta a través de un incidente, sin vinculación con ningún expediente, así simplemente porque se me ocurre, doctor Checle, por favor, ¿podríamos hacer una audiencia para discutir qué cosa es motivo personal o no? Bueno, por supuesto que eso sería plenamente rechazable. Pero si ya hay una imputación, y esta imputación habla de
que se ha aducido con falsedad lo de motivo personal, entonces obviamente corresponde al Poder Judicial analizar si lo expuesto por el señor Carrasco Millones tiene o no que ver con motivo personal, si se adecua con motivo personal y en ese sentido sí corresponde, ¿no? Y no basta pues el voluntarismo, o sea, que como a mí no me gustaría que se ventile en un órgano jurisdiccional penal qué cosa es motivo personal, pues simplemente porque me disgusta eso o no estoy de acuerdo con eso, entonces pasa automática y mágicamente a ser extrapenal y no corresponde que su judicatura se pronuncie al respecto. No nos parece que ese sea un argumento atendible. Y que ejercer un cargo, un alto cargo público, ni siquiera un cargo público, sino un alto cargo público, ministro es parte de los aforados, que eso pueda ser calificado de personal, nos parece que por la propia naturaleza, artículo 39 de la Constitución, el artículo 39 habla que es justo las más altas investiduras de la función pública son parte de la función pública, ¿no? Lo digo esto por un argumento escrito. Tendría que ser que solo el que ingresa por carrera administrativa estaría, pues, no sé de dónde salió eso, felizmente el doctor Zúñiga no ha perpetrado ese semejante argumento ahora en su informe oral, así que no es atendible, ¿no? O sea, ser ministro es un alto cargo público que convierte al ministro en un sujeto aforado, es un motivo personal. Creo que, repito, una vez más, la sola definición de que es un ministro de Estado excluye esto plenamente. El tema, por último, de la certificación. Ha dicho el doctor Zúñiga, y eso es un error, que se tiene simplemente que verificar la firma ya puesta y por lo tanto el 2 de agosto no se está produciendo la firma del 28, sino que el doctor Carrasco ha podido firmar el 28 y simplemente lo que sucede es que el 2 de agosto el notario certifica algo que se hizo el 28. Eso jurídicamente no es cierto. 106 del Código de la Ley del Notariado, artículo 106 de la Ley del Notariado, decreto legislativo 1049. El notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido suscritos en su presencia o cuando les conste de modo indubitable la autenticidad de la firma, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes bajo responsabilidad. Carece de validez la certificación de firma en cuyo texto se señale que la misma se ha efectuado por vía indirecta o por simple comparación con el documento nacional de identidad o los documentos de identidad para extranjeros. Además de esta norma absolutamente clara, quien haya en algún momento certificado su firma, y me parece que por ese trámite hemos pasado todos en algún momento, todo notario exige que se firme delante de él, por mandato de este artículo de la Ley del Notariado. Y esto hace, señor, incluso que si alguien ya lleva a la notaría el escrito firmado, en la notaría exige que otra vez se firme delante del notario, porque es un mandato legal. Así que ese argumento de que no, que realmente el señor Carrasco firmó el 28 y simplemente fue al notario a que el notario dijera que era su firma el día 2 de agosto, no es atendible, no es cierto y no corresponde con nuestro ordenamiento jurídico. Por esas razones, señor, pedimos que se declare infundada la excepción planteada. Gracias. Gracias, señor fiscal. Doctor Peñalba, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Voy a rogarle si podemos ser breve porque me acabo de percatar que tengo otra audiencia a partir de las 12, pero voy a controlar los tiempos, ¿ya? No hay problema. Claro que sí, doctor. Los argumentos por parte de la Procuraduría General del Estado se van a concretizar, dado que las partes ya han aportado al debate. La Procuraduría General del Estado solicita a su judicatura, señor magistrado, que se declare infundada la pretensión incoada, deducida por el investigado Carrasco Millones. Se puede extraer tanto del contenido de los argumentos del escrito que deduce la improcedencia de acción, así como de la intervención de su defensa técnica, que el caso en concreto es cuestionar aspectos jurídicos en relación a la imputación de aceptación ilegal de cargo y la falsedad genérica. Respecto al primero,
señala como argumento más fuerte de la defensa que el tema de las incompatibilidades no son parte del tipo penal. Y entiende así incompatibilidades como aquellas situaciones en que la norma señala cuándo estamos o cuándo no deberíamos estar en un requisito legal. Y en segundo término señala que la falsedad genérica no se subsume en el tipo penal en relación a la imputación planteada a su patrocinado, dado que no nos encontramos ante la ausencia de elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal. Sobre el particular quiero señalar esta situación en relación, en primer término, a la aceptación ilegal de cargo. Señor magistrado, un elemento normativo del tipo penal del tipificado en el artículo 381 del Código Penal es requisito legal. El profesor Manuel Abanto Vázquez nos define qué es un requisito legal en su obra denominada Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano. Afirma él en esta obra que requisito legal debe entenderse como todos aquellos que la ley o cualquier norma legal exige para un caso en concreto. Aquí me quiero detener un momento, señor magistrado, debido a que es observancia de la defensa del investigado para concluir precisamente que no hay un elemento del objetivo del tipo. Debe entenderse un requisito legal como aquella exigencia de la ley, taxativamente que el legislador ha visto bien consignar, expresar taxativamente una norma, sea de carácter constitucional o sea de carácter infraconstitucional. Es decir, encontramos requisitos para un cargo público en la Constitución, encontramos requisitos para un cargo público en una norma infraconstitucional. Este señalamiento del elemento normativo cuestionado por la defensa técnica no solamente es replicado en el Perú, sino que si encontramos y examinamos la normatividad española, vemos que en el artículo 406 del Código Penal español señala y sanciona a aquella persona que acepte la propuesta, el nombramiento cuando carece de los requisitos legalmente exigibles. ¿Qué quiero manifestar con esto? Que este elemento normativo no solamente es replicado bajo nuestro sistema penal, sino que es también replicado bajo otros sistemas internacionales. Me permito acá hacer una aportación y pongo en la mesa de debate el contenido del artículo 124 de la Constitución Política del Perú. Señala que para ser ministro de Estado se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Aquí me quiero detener debido a que este señalamiento de esta norma constitucional señala precisamente aquel elemento normativo que estábamos explicando anteriormente. Elemento normativo que precisamente que el requisito para ser un ministro de Estado lo consigna la misma Constitución. Este requisito debe ser entendido como una condición personalísima. Es decir, si es que la gente no tiene este requisito legal, no puede ser ministro de Estado. Pongo este ejemplo debido a que se podría plasmar en otro tipo de función pública, como el caso de ser fiscal. Ahora bien, me detengo aquí debido a que esta condición personalísima que tiene la gente excluye para ejercer un cargo. Así, esta condición personal que se encuentra en la ley, en la norma legal, en este caso en la Constitución, debe entenderse como un requisito legal esencial. Esencial, ¿por qué, señor magistrado? Debido a que, si es que ante su ausencia no podría un ciudadano ejercer una función pública, como es el caso de ministro, el artículo 124 de la Constitución. Aquí es algo importante, la denominación de requisito legal esencial. Nuestro ordenamiento jurídico se prima por un principio llamado unidad del ordenamiento jurídico. ¿Qué implica esto? Que las categorías normativas infraconstitucionales deben ir concorde a las normativas o disposiciones constitucionales. Es decir, que todo el sistema normativo debe ir en un conjunto. Y acá quiero aportar una cápite. El requisito legal esencial debe ser complementado debido a que debe ser complementado por un requisito que, si bien es
no esencial, pero sí es concurrente. Y este requisito legal concurrente debe ser entendido como aquel requisito que no contravenga prohibiciones legales constitucionales e infraconstitucionales. Es decir, el requisito legal esencial es el que el legislador, por propia técnica legislativa, ha visto por conveniente establecer taxativamente como requisito como tal. Y un requisito legal concurrente debe entenderse como aquel requisito que no contravenga prohibiciones precisamente en base a un principio de unidad del ordenamiento jurídico. Todo ello para no crear un conflicto de requisitos, ya sea constitucionales o infraconstitucionales. Dicho esto, es caer en absurdo que un ciudadano, por ejemplo, en base al artículo 124 de la Constitución, sea nombrado y acepte el cargo de ministro, por ejemplo, pero cuando éste no tiene un requisito legal esencial. Por ejemplo, no es peruano de nacimiento. Es un absurdo manifestar que sería aceptable que un ciudadano sea ministro de Estado concurriendo con los requisitos legales esenciales, pero que contravenga prohibiciones legales constitucionales o infraconstitucionales. Por tal razón, el principio de unidad de ordenamiento jurídico refiere que tanto un requisito legal expreso debe estar concurrente con un requisito legal, valga la redundancia, concurrente, acompañado. Esta unión nos hace efectivamente concluir que el elemento normativo del tipo de aceptación ilegal de cargo, este elemento de requisito legal, debe ser entendido bajo estos dos aspectos: un requisito legal esencial y un requisito legal concurrente, en base a que no vulnere prohibiciones legales. Ahora bien, en segundo término, ha señalado que no existe falsedad genérica debido a que los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal no se configurarían en el presente caso. Señor magistrado, al respecto se tiene que tomar en consideración lo señalado y los requisitos que contiene la formalización de la investigación preparatoria. Es decir, esta disposición que debe contener, y según el apartado, el numeral 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal, establece algunos criterios y requisitos propios de la estructura de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. La disposición número 1 del 27 de junio conlleva y contiene elementos fácticos de carácter narrativo respecto tanto de la aceptación ilegal como de la falsedad genérica atribuible al investigado Carrasco Millones. Se entiende y se aprecia del contenido de la propia disposición que contiene elementos y fundamentos de subsunción de tipo formal exigidos por la norma procesal y también requisitos no solamente formales. Así podemos precisar que existe en la disposición de formalización un acápite denominado imputación específica por la presunta comisión del delito de falsedad genérica. ¿A qué quiero llegar con esto, señor magistrado? Que el carácter formalista de la disposición de formalización de la investigación preparatoria se cumple con los parámetros procesales. Asimismo, no podríamos afirmar que esto es totalmente inflexible. Por el contrario, por la etapa procesal que nos encontramos, que es investigación preparatoria, el Ministerio Público está recabando elementos de convicción precisamente para que, un supuesto podría ser variar o agregar fáctico o variar imputación. Entonces, la flexibilización en la etapa que nos encontramos está latente. Aunado de ello, y para finalizar, señor magistrado, tengo a bien considerar lo siguiente. En el fundamento 120 del escrito que deduce improcedencia de acción el señor Carrasco Millones, señala lo siguiente: no solo no se ha comprobado el perjuicio institucional, haciendo referencia al delito de falsedad genérica, que haya podido generar la conducta del suscrito,
tanto así en el Ministerio Público como en el Poder Ejecutivo. Quiero subrayar esto, no se ha comprobado. Sobre el particular, señor magistrado, se debe tener en consideración el contenido de la resolución de recurso de casación número 1307-2019 de la Sala Penal Permanente. En su fundamento cuarto señala lo siguiente. En el caso de excepción de improcedencia de acción, como la presente, esta importa un cuestionamiento acerca del juicio de subsunción normativa, de puro derecho. El afirmar que no se ha acreditado, no se ha comprobado, supone un juicio, un razonamiento probatorio. Situación que es totalmente ajena a la naturaleza de la improcedencia de acción que hoy día tratamos de debatir. Por tal razones, señor magistrado, concluyo con lo siguiente. En relación a la aceptación ilegal de cargo, hemos propuesto que el requisito normativo, este elemento normativo, requisito legal, sea inconcordante con el ordenamiento jurídico y que se tome a consideración un requisito legal concurrente conjuntamente con un requisito legal esencial. En segundo término, hemos señalado, para concluir, que en relación al delito de falsedad genérica, nos viene a traer, la defensa técnica pone a debate situaciones probatorias, situación que no condice con la naturaleza de improcedencia de acción, que es de puro derecho. Por tales consideraciones, señor magistrado, la Procuraduría General del Estado propone, en relación a este cuaderno, este incidente, que se declare, cuando se realice el juicio de fundabilidad o infundabilidad, que se declare infundado debido a las razones y argumentos antes expuestos. Gracias, señor abogado. Doctor Zúñiga tiene 7 minutos para que haga su réplica. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, es de advertir, y saludo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público por tratar de desvirtuar una preocupación, o en todo caso una vocación política, que fue la que instauró este proceso, pero hacer presente que lo que se discute en el presente incidente es si es que corresponde o no, en el marco de un proceso penal, determinar la responsabilidad penal de Juan Carrasco Millones. Recordar, señor juez, que la imputación por infracción constitucional contra el señor Juan Carrasco Millones se desestimó. Por lo que aquí debemos partir del principio de tipicidad o de legalidad respecto a la ley penal. ¿Por qué, señor juez? Porque lo que ha pretendido señalar tanto el representante del Ministerio Público como el representante de la Procuraduría Pública del Estado es que existen otros impedimentos que son concurrentes, y lo que le están pidiendo a usted, señor juez, es que haga una interpretación extensiva respecto a los impedimentos existentes, a los fiscales, a los señores ministros. ¿Por qué, señor juez? Porque dicen, la Constitución Política del Estado señala que está prohibido participar en política, pero, señor magistrado, ese es un impedimento para los fiscales, no para los ministros. Y usted está aquí para determinar la existencia o no de la responsabilidad penal a partir de esta imputación de Juan Carrasco Millones como ministro de Estado. Y obviamente el ministro de Estado, por su propia naturaleza, tiene que ejercer política, porque es un cargo eminentemente político. Y eso nos lleva, señor juez, a reflexionar respecto al delito de aceptación ilegal de cargo. Resulta que el delito de aceptación ilegal de cargo es lo que se conoce como ley penal en blanco. ¿Por qué, señor juez? Porque el supuesto de hecho del tipo penal está contenido en una norma administrativa. Esto es, el supuesto de hecho lo va a encontrar en una disposición legal distinta al Código Penal. Por lo que aquí tendríamos que haber escuchado, señor juez, las razones que a título del señor fiscal o del señor representante de la Procuraduría Pública establecen la ley, disposición administrativa que dice que el ministro de Estado está impedido de, o el ministro de Estado debe renunciar antes de, y eso no existe, señor juez. El pretender una interpretación en ese sentido iría contra lo previsto en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal respecto al principio de legalidad penal, que prevé que nadie puede ser condenado, sancionado o procesado por hechos que al momento de su comisión no eran delito. Y en el presente caso concreto, nunca, no es parte de los impedimentos para ser ministro de Estado ningún cargo público. Los antecedentes que se han expresado, que son antecedentes respecto a las razones que propiciaron por qué el señor Juan Carrasco Millones pidió licencia, son los que justifican un poco explicar
el histórico de estos hechos. Sin embargo, no tiene una relación directa con el análisis de imputación. Es más, lo propio podemos hacer referencia a este ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que lo ha señalado el señor fiscal y que me obliga a tener que evidenciarlo, respecto al caso de los trabajadores en 1985 y el 90. ¿Por qué, señor juez? Porque en el presente caso estamos bajo el régimen de la Constitución del 93. La supuesta infracción es respecto a el incumplimiento de deberes contenidos en la Constitución del 93, no aplicables al caso que ha planteado el Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, señor juez, advertir que el delito de aceptación ilegal de cargo es una ley penal en blanco, cuyo supuesto de hecho tiene que estar contenido de manera expresa bajo el principio de tipicidad que establezca cuál es la prohibición de ser ministro de Estado. Otro elemento que nos llama poderosamente la atención es el referido por el señor fiscal respecto a la afectación al orden público. Resulta, señor juez, que ni el delito de aceptación ilegal de cargo, ni el delito de falsedad genérica guardan o tienen como parte de sus elementos objetivos del tipo la afectación o no al orden público. Y no solamente eso, señor juez, sino que de la propia imputación fiscal, usted va a poder revisar a detalle, no se manifiesta la afectación al orden público. El que se haga una interpretación extensiva de unas prohibiciones aplicables a los jueces fiscales no puede ser necesariamente una afectación al orden público. Es una interpretación propia. Luego, señor juez, se nos ha hecho referencia a que la ley del notariado y que finalmente el notario debe constar que firme. Señor juez, pero este hecho no es objeto de imputación. Me remito al hecho objeto de imputación. El hecho objeto de imputación dice, la carta de renuncia del 2 de agosto de 2021 presentado a la Fiscalía de la Nación en la que habría consignado falsamente como fecha 28 de julio, cuando en realidad habría sido elaborada en fecha posterior. Esto es el 2 de agosto. Entonces, el señor fiscal o el Ministerio Público lo que pretende investigar en el presente caso es determinar cuándo se elaboró el documento, no cuándo se legalizó la firma. Porque entenderíamos nosotros que podríamos quizá entrar en una discusión de falsedad genérica si es que el señor Juan Carrasco Millones hubiera dicho que legalizó su firma días antes, cuando el notario señala que es fecha después. Pero eso no es el hecho objeto de imputación. El hecho objeto de imputación es que se pretende descubrir, usar el mecanismo del proceso penal para saber cuándo se elaboró esa carta, partiendo de la premisa de que, como la carta tiene una fecha posterior a la fecha de legalización, entonces el hecho es falso. Cuando en realidad la carta, reitero, puede tener una fecha y la legalización otra. Eso no es objeto de discusión. Resulta baladí en entrar en un debate de esa naturaleza. Respecto a que no tendríamos que hablar sobre la posibilidad de variar el FACTI, como lo ha señalado la Procuraduría. Esto carecería de sentido pronunciarnos en mayor detalle, señor juez, porque es objeto de la presente excepción de improcedencia de acción los hechos que obran en la imputación formal materializada en la formalización de la investigación preparatoria. Sí, es cierto, pueden aparecer nuevos hechos. ¿Podrían abrir una nueva investigación al señor Juan Carrasco Millones? Por supuesto. Sin embargo, tomando en cuenta que los hechos que se le imputan son en su condición de ex ministro de Estado, para poder formalizar una nueva investigación por hechos distintos, tendría que seguir el íter que corresponde al Parlamento para que el Parlamento autorice ello. Por lo que la variación de los hechos no es tan posible como plantea la Procuraduría Pública. Finalmente, señor juez, es verdad que el escrito que se ha planteado de excepción hace referencia a la comprobada afectación. Sin embargo, se trata de una omisión involuntaria de redacción. ¿Por qué, señor juez? Porque lo que se pretende señalar allí no es que se compruebe o no, sino que en el desarrollo de la descripción del fáctico no se menciona cuál es el agravio, cuál es el perjuicio que se ha generado con estos hechos falsos que se imputan. Y siendo el perjuicio un elemento objetivo del tipo de falsedad genérica, tendría que estar desarrollado. Y es que no se ha desarrollado no porque fue una misión del Ministerio Público, sino porque no existe perjuicio sobre hechos de la trascendencia de los que advertimos. Esto es, entrar a discutir qué se entiende por motivos personales. Es verdad, y coincidimos con el señor representante del Ministerio Público, que aquí no se ve afectada necesariamente o de manera directa la función pública, sino más bien se tiene que hacer referencia a la afectación o a la contradicción patente al ordenamiento jurídico respecto al cargo que se asume. Como lo ha señalado, el recurso de nulidad 2304-2014 se elimina en el fundamento jurídico séptimo. En razón de estos fundamentos, señor juez, resulta palmario que tanto el hecho 1 como el hecho 2 no podrían ser juzgados en el presente proceso, por lo que solicitamos que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción formulada en su oportunidad. Muchas gracias. Doctor Chichay también tiene 7 minutos. Gracias. Primero, no hay interpretación extensiva alguna. O sea, citar expresamente la Constitución, los
fiscales no pueden dedicarse a la política y citar el artículo 33, no es extender absolutamente nada. Eso está en la ley, directamente. Lo que pasa es que si yo quiero tomar solo algunas normas del ordenamiento jurídico y decir, porque a mí me da la gana, solo en esta norma están los requisitos y no hay otra norma que tenga otros requisitos, porque yo digo que es así, entonces claro, entonces ahí viene la falacia de interpretación. Claro, irse a otras normas es interpretación extensiva. No hay ninguna interpretación extensiva, ninguna. Es aplicar directa y claramente algo que ha dicho el propio abogado de la defensa, una ley penal en blanco. Y contradictoriamente primero dice, y claro, la ley penal en blanco tiene que tener una norma administrativa. No sé de dónde sale que tiene que ser administrativa. Puede ser que en uno, varios o muchos casos la norma que complementa el tipo penal sea administrativa, pero no hay nada que diga el ordenamiento jurídico que tiene que ser una norma administrativa. Y de hecho, tanto es así que la propia defensa cita normas que no son administrativas, son de rango constitucional y de rango legal. Así que ese es un tema que tiene que quedar muy en claro. No cumple los requisitos, como muy bien lo ha dicho la defensa, hay que ver cuáles son los requisitos, pero no solamente en los artículos que a mí se me ocurrió poner en mis diapositivas y declarar alegremente, todo lo que no está en mis diapositivas no es parte del ordenamiento jurídico, no es una norma exigible porque yo no quiero que lo sea, ¿no? Eso no es atendible. Sobre el decreto legislativo 276, hago presente que cité la experiencia 8590 porque a la diapositiva a la que aludía con el informe de Servir, hablaba del 276, no de la Constitución. Entonces hay una falacia de decir, no corresponde citar porque había otra Constitución. Yo no estoy refiriendo a la Constitución, estoy hablando del decreto legislativo 276 que existe de 1981. Entonces, por favor, un poco más de concentrarse en lo que estamos discutiendo y no en lo que me hubiera gustado que el fiscal diga para poder refutarlo, ¿no? Y no hay una manifiesta afectación al orden público. Sí, esa manifiesta afectación es que un ser humano que no debió nunca ejercer de ministro, aceptó el cargo de ministro y ulteriormente ejerció el cargo de ministro. Y el tema del 106 se quiere minimizar diciendo que no es objeto de imputación la aplicación o no aplicación en el caso del 106. Eso es una falacia del tamaño de una catedral. Se está diciendo que ha habido una falsedad. Para saber si es una falsedad, hay que saber si es que realmente se puso en el documento una fecha que no corresponde con la realidad. Y entonces no es un tema baladí, un tema que no tiene por qué ser atendido por el órgano jurisdiccional en una causa penal. Por supuesto que tiene que serlo porque la imputación es esa. El señor no firmó el documento el 28 de julio. ¿Cómo sabemos que no lo firmó el 28 de julio? Por el 106, pues, de la ley del notariado. Tendría que haber firmado delante del notario. Entonces, si firmó delante del notario, el notario dice que eso pasó el 2 de agosto, es falso que se haya firmado el 28 de julio. Esa es la falsedad, ¿no? Entonces, si por tener que verificar esa falsedad, que ya es un tema probatorio, y si es un tema probatorio no corresponde excepción, entonces no basta que diga, no, pues, porque en realidad ese es un tema de la ley del notariado y este es un asunto penal. No, tiene que ver con lo penal por esa razón. Porque es imposible que el señor Carrasco Millones haya firmado ese documento el 28 de julio. Para tener la firma certificada ahí, el notario ha tenido que ver que el señor Carrasco firme delante de él. Y esa es la falsedad. Entonces, sí tiene relevancia para efectos del segundo cargo de este hecho. Por estas razones, nos ratificamos en nuestro pedido, señor, de que se declare infundada la SES. Gracias, doctor Chichay. Doctor Peñalba, ¿algo más que agregar? Sí, doctor, muy cortamente. Dos aspectos simplemente. Respecto al tema de la interpretación extensiva que hace mención la defensa técnica y en relación a la flexibilidad fáctica y jurídica de una imputación en la investigación preparatoria. Sobre el primer punto, interpretación extensiva ha hecho mención la defensa técnica. Lo que se requiere aquí es la aplicación de una interpretación sistemática más bien. Interpretación sistemática respecto a tanto aquella normativa que contiene requisitos de carácter legal que el legislador ha señalado para una función pública, teniendo en consideración aquellos prohibiciones también de carácter legal que ha estipulado el legislador. Por eso, interpretación sistemática se pide y no interpretación extensiva.
Sobre otro punto, señor magistrado, y con esto finalizo, flexibilidad fáctica y jurídica. En mi primera intervención señalé que efectivamente durante esta etapa de investigación preparatoria, el fáctico puede ser flexibilizado. Con flexibilización me refiero a que puede ser agregado o puede ser incluso modificado. Ahora bien, tengo a bien a considerar una norma del Código Procesal Penal en relación al procedimiento contra altos funcionarios públicos. El numeral 6 del artículo 450 nos habla precisamente de esa flexibilización del contenido fáctico. Si bien es cierto que conllevaría a un nuevo procedimiento de acusación constitucional debido a que el señor Carrasco Millones ejercía un alto cargo público estipulado en el artículo 99 de la Constitución, también es cierto que cuando se trate de variar una situación de carácter jurídica, por eso me refería a una flexibilización jurídica, es decir, en el tema de la imputación, atribución de la norma jurídica, nos hace a colación este artículo que si en la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal emitirá una disposición al respecto. Es decir, sí se puede modificar una situación jurídica en la presente investigación, dado que nos encontramos en una etapa procesal de investigación preparatoria. Con esto, señor magistrado, termino mi intervención, no sin antes señalar que la Procuraduría General del Estado solicita que se declare infundada la improcedencia de acción deducida por el investigado Carrasco Millones. Muchas gracias, abogado. Doctor Carrasco, le voy a dar 3 minutos si algo tiene que agregar sobre los hechos y si está conforme con lo que ha dicho su abogado. Sí, bueno, primero agradecerle por ese tiempo, señor magistrado, señalar directamente que la investigación en el presente caso es por mi actuación como ministro del Interior. Entonces, nosotros aquí he escuchado las exposiciones del abogado de la Procuraduría y del fiscal, y bueno, en ningún momento se han referido a mi situación de ministro del Interior. Se han referido netamente a mi situación como fiscal provincial de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Es un caso sui generis, definitivamente. Es un caso que va a generar un montón de jurisprudencia y de repente de discusiones a todo nivel. Porque un fiscal asume el cargo de ministro. Entonces, definitivamente, esa pregunta de por qué un fiscal asume el cargo de un ministro, definitivamente no puede constituir en ninguna parte del mundo, en España, por ejemplo, a la que ha hecho alusión el Procurador General, el ministro del Interior es un juez en actividad y lo único que hace es solicitar la suspensión y licencia, que es lo mismo que hice yo. Definitivamente, estos hechos no tienen relevancia penal, los hechos que son materia de imputación, y también hay que recordar que han pasado 2 años desde el momento que se inició esta investigación. No estamos yendo a un caso que recién inicia, recién comienza con esta audiencia o hace 2 meses con la formalización. Es un caso que ha tenido 2 años de investigación y en los cuales el Congreso de la República intervino, me quisieron inhabilitar como ministro del Interior, no lo lograron y finalmente remiten copias para realizar este tipo de imputaciones. Recojo lo que nos mencionó el doctor, el maestro Alcides Chinchay en una ponencia que me pareció muy interesante, que los fiscales americanos escogen qué casos van a llevar a juicio, qué casos son materia de investigación. Entonces, yo creo que ese ejemplo que nos dio, y que es un muy buen ejemplo para todo el sistema de justicia, especialmente para los fiscales, los fiscales deberían ser evaluados por resultados en juicio. Y este caso es un caso que definitivamente debe ser sobreseído y debe declararse fundada la sección de improcedencia de acción, porque si bien es cierto, un caso sui generis, no es un caso que sea de relevancia penal, porque ya lo dijo mi abogado, en el tema de la aceptación ilegal de cargo, yo cumplo con los requisitos legales para ser ministro. Cumplo con los requisitos legales, con todos los requisitos legales para ser ministro. Los requisitos que están establecidos no solamente en la Constitución Política del Estado, sino también en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece también unos requisitos adicionales para ser ministro, como
no contar con sentencia condenatoria Tiene un y minuto no para encontrarse inhabilitado para ejercer el cargo público. Entonces, lo que nosotros estamos estableciendo en este caso es que no hay un solo dispositivo legal que diga el fiscal no puede ejercer como ministro del Interior. Lo que sí sucede, por ejemplo, para el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, en el 204 se establece la prohibición expresa de que ningún fiscal ni ningún juez puede ni siquiera postular para miembro del Tribunal Constitucional sin antes haber renunciado a el cargo de juez o fiscal 6 meses antes. Ahí sí hay una prohibición expresa. En mi caso, no. Y para el caso, en el entendido de que ningún fiscal ni ningún juez puede dedicarse más que a su función como fiscal o juez, y adicionalmente, de repente, catedrático, eso también es falso, porque los jueces y fiscales son incorporados a los jurados especiales electorales y para ello piden licencia, o al Jurado Nacional de Elecciones, es decir, sí realizan otro tipo de funciones que no son las necesariamente por las cuales han sido nombrados, como es dirigir un proceso electoral. Entonces, definitivamente es un cargo político, también es un cargo político, pero ya lo ha señalado la jurisprudencia, ¿qué significa política? Política significa, por eso que a los jueces y fiscales nos piden al momento de postular. Voy a concluir su tiempo, tengo otra audiencia que ya lo estoy retrasando. Sí, bueno, para concluir, señor magistrado, este caso definitivamente no tiene relevancia penal y solicito que se declare fundado el requerimiento que hemos presentado. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa y del señor Carrasco, quien es el procesado en este caso, sobre la excepción de procedencia de acción formulada, así como los argumentos que solicita que se declare fundada y los fundamentos expuestos por la Fiscalía y por la Procuraduría en el sentido que se declare infundado. Voy a pedir la resolución y se va a notificar a sus casillas electrónicas, con lo cual, siendo las 12:20, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.